Urticaria y angioedema. Recuerden que aquí lo que hay es liberación de histamina por los mastocitos. Hay una degranulación de los mastocitos y que liberan su histamina. En la urticaria, la clínica clásica son los abones. Acuérdense que se desaparecen antes de las 24 horas. Nunca pueden durar más de ello. Si no, ya no son abones y lo que tienes que hacer es una biopsia. Porque no es un abón y lo que tienes que descartar es que haya una urticaria vasculitis. En cuanto a la fisiopatología, si quieres ahondar un poquito más, hay un edema de la dermis superficial que se traduce clínicamente con este abón. Los hallazgos, por ejemplo, la urticaria típica que conocemos es esta de acá, la urticaria espontánea, que puede ser aguda o puede ser urticaria crónica. Se le denomina aguda cuando estas ronchas de menos de 24 horas van y vienen por un tiempo de menos de 6 semanas. Se le denomina crónica cuando estas ronchas de que duran menos de 24 horas van y vienen por un tiempo mayor a 6 semanas. La típica que siempre hemos visto, que alguna vez alguien ha tenido en su vida, es la urticaria aguda. La de niños y jóvenes que comieron algo nuevo, tomaron un medicamento nuevo, tuvieron un resfriado previo y hacen estas ronchas, que terminan en la emergencia incluso. La urticaria crónica es más rara de ver, de hecho esto lo maneja el alergista, y es más de adultos y no se suele saber la causa. Existen otros tipos de urticaria, como la urticaria física, que se caracteriza por esto, es el dermografismo. Acuérdense, en piel sana hago un trauma y lo que provoco es la aparición de una abón o roncha con la forma de ese trauma que realicé. A eso se le llama dermografismo. Y existen otros tipos de urticaria que ya no tienen tanta importancia. Como hay liberación de histamina, hay que dar antihistamínicos. Y a veces corticoides. En el caso del angioedema, puedes acompañar a una urticaria o puede estar de manera aislada. No pica, no es como la urticaria que pica mucho. Esto lo que produce es dolor. Miren la inflamación que tiene esta paciente. De hecho, hay un edema de dermis profunda ya, incluso de subcutáneo, y las zonas más atacadas son la cara, y cuando ataca la laringe se convierte en una emergencia dermatológica, por lo cual hay que dar adrenalina intramuscular. En cuanto a reacciones a medicamentos, si bien se pensaba antes que el eritema multiforme también era un cuadro asociado muy frecuentemente a reacción a medicamentos, lo cierto es que ahora tiene otra asociación importante y en realidad los más importantes asociados a medicamentos son estos dos, que me gustaría que recordemos bien. En cuanto al eritema multiforme, igual se coloca en este grupo por su paralelo, en su parecido. Es una entidad más frecuente que las otras dos, felizmente, y ahora sus asociación principales son los herpes virus. O sea, tuviste una infección por herpes virus y haces esto. También hay este cuadro por micoplasma, por ejemplo. Ataca piel, también puede atacar mucosas, pero el paciente es un paciente que está ok, que es lo que quiero que entiendan. Por eso es que se autolimita y el paciente pasa sin mayor problema. La clínica típica es las lesiones Diana, que son las que vemos acá. Esas lesiones con 3 anillos concéntricos se denominan lesiones Diana, como esa Diana donde tiramos los dardos, y esto es típico, pero no, ojo, no es patognomónico del eritema multiforme. Si fuera patognomónico sería excelente, ¿no? Pero no, en verdad no es patognomónico, es solo muy típico y te ayuda a dar una pista con eso. Entonces, recuerda que el eritema multiforme es un paciente que está ok, porque su compromiso solo es en piel y es en mucosas. Distintos son estos dos pacientes. Son pacientes que están mal, necesitan UCI, necesitan hospitalización, son como grandes quemados. Estas dos entidades son raras felizmente y están asociadas a drogas. Se dice que empiezan de forma más axial en cara y tronco, pero eso no importa tanto a la hora del examen. Puedes tener máculas eritematosas, purpúricas, no te da tanta pista. También aquí sí te ataca las mucosas, y se ataca varias mucosas. No es como el eritema multiforme, que a lo mucho te ataca una mucosa, tipo los labios. Aquí te ataca varias mucosas, los ojos, los labios. Es terrible. Sí comprometen la vida del paciente, hay mortalidad. Jamás este cuadro se va a autolimitar, por lo que tienes que hospitalizar al paciente. Y es que no es solo un compromiso de piel, es un compromiso sistémico.
La clave de estas dos entidades es el despegamiento cutáneo. Pero miren, el despegamiento cutáneo en el Steven Johnson es menor al 10%, y acá sí está mal, en el NET o necrólisis epidérmica tóxica es mayor al 30%. Es bien difícil definir la cantidad del compromiso en realidad, pero es como para orientarnos un poco. Pero ustedes me dirán cómo es quien tiene un compromiso del 10 al 30%, y bueno, la literatura lo refiere como que si fuera un overlap en síndrome Steven Johnson, necrólisis epidérmica tóxica. Pero tienes que saber que sí, a veces los eritemas multiformes pueden tener un despegamiento cutáneo, que también es menor del 10%, pero en definitiva jamás estos dos pacientes se van a parecer. Tú te vas a dar cuenta que un paciente con eritema multiforme está bien y este paciente de Steven Johnson está muy mal. Ya con eso te vas a dar cuenta y vas a poder responder en el examen. Ya para ir terminando, en alopecias probablemente ha sido otra causa frecuente de consulta médica por todo lo que hemos vivido. Y aquí está la clave, más o menos de lo que les hablé al inicio. Hablemos un poquito de alopecia androgenética o calvicie, que no solo ataca a los hombres, también ataca a las mujeres. Las mujeres ataca antes de la menopausia, cuando tienen algún problema con hiperandrogenismo, o después de la menopausia, porque acuérdate que como caen las hormonas femeninas y de alguna manera predominan las hormonas andrógenas, las masculinas, les provoca la aparición de este cuadro. Pero esto no es la regla, no es que a todas les pase eso en la menopausia, sino que esto le pasa sobre todo a mujeres que tienen la predisposición genética, o sea que por ahí que recibieron la herencia. La evolución es progresiva si no la tratas. Y la localización, miren, en el hombre típico, las entradas y la coronilla. En las mujeres, la línea media, se ve como árbol de Navidad, dicen en la literatura. La mujer no se queda calva, felizmente, pero sí queda el cabello muy ralo. Y, ojo, además, es una caída de cabello, sí, pero sobre todo es un adelgazamiento del cabello. El cabello está más delgadito. Se miniaturiza, se adelgaza. ¿Y esto a qué se debe? A esto de acá, a los efectos de las hormonas masculinas sobre el pelo, o sea, los efectos locales de estas hormonas sobre el pelo en personas predispuestas, lógicamente, que hace que un pelo grueso se haga delgado y al punto de que se caiga y se pierda. El tratamiento, en este caso, como pongo acá, suele ser con productos que bloqueen ese efecto de la hormona masculina, de la dihidrotestosterona, sobre el pelo. Para eso usamos de forma tópica y también hay de forma oral el día de hoy el minoxidil, el finasteride o en última instancia el trasplante, pero nunca dejando esto, porque de nada me sirve que trasplantes el pelo si el problema hormonal lo sigue estando ahí, porque el efecto siempre lo va a tener el paciente. Alopecia areata es esta pérdida de cabello en huecos. Son parches alopécicos a secas, no hay más, no hay escamas, no hay eritema, no hay pústulas, como mencioné en la tinea capitis, por ejemplo. Es simplemente una zona sin pelo y lo que puedes ver, si te fijas bien, es pelos, pero denominados pelos en signo de exclamación. Porque de verdad tú ves pelos, Dios mío, qué bárbaro mi dominio de pelos en exclamación, los ves así. La porción más distal es más ancha que la porción más proximal, por eso es que le denominas pelos en signo de exclamación. Eso sí es patognomónico de la alopecia areata. Puede ser un solo parche, pueden hacer varios parches. Y se asocia bastante con un estrés fuerte. Se dice que es una enfermedad autoinmune, por eso es que estos pacientes también tienen riesgo de tener además vitiligo o problemas tiroideos. Es un problema crónico, si bien se autolimita a veces, puede volver en cierto tiempo a presentar el mismo cuadro del paciente. Y no solo ataca cuero cabelludo, también puede atacar las pestañas, las cejas y el pelo corporal, así que hay que tener mucho cuidado. Generalmente el tratamiento, como se dice que hay una inflamación por lo autoinmune, es corticoide tópico o infiltrado
o a veces también usamos el minoxidil. Y lo último que es lo que hemos visto hoy día. Recuerden que les dije que los pelos tenemos normalmente un 9% de cabellos cayéndose a diario normalmente, es decir, en fase de telógeno. Pero ¿qué pasa? Hay una entidad denominada efluvio telógeno en la que ese 9% llega a ser incluso un 30%. Es decir, si tú antes perdías un poquito de pelo, ahora estás perdiendo más pelo. Y se debe a un estresor, a un problema previo que tuviste en determinado momento y a los 3 meses empieza el problema de la caída de cabello. Por ejemplo, ¿cuál puede ser ese problema previo? Tuviste una pérdida, una ruptura amorosa, tuviste una hospitalización, pasaste por una cirugía, tuviste COVID. Ahorita mucha gente que ha tenido COVID ya después de unos meses está acudiendo a consulta porque está empezando a perder el pelo. Y no es que sea el COVID como tal el culpable, sino es que la fiebre, el proceso de fiebre que uno tiene provoca que el pelo se estrese, por así decirlo, y se provoque una parada en su crecimiento y empiece a caerse como en más cantidad. Así que cualquier fiebre fuerte potencialmente te puede provocar esto después de 3 meses, ojo. Sino que ahora lo que estamos viendo es en pacientes que han tenido su COVID, ahora lo están presentando, ¿no? Ahora también estamos viendo esto en pacientes que han perdido algún familiar por lo que está pasando, o sea, también. Recuerda que generalmente empieza a los 3 meses del evento y lo bueno es que dentro de todo se autolimita, aun cuando es un poquito difícil hacerle entender eso al paciente, porque no es fácil decir al paciente, espérate, ¿no? De hecho genera mucha ansiedad y es todo un tema, porque no hay mucho con qué ayudar, por más champús que le des vitamina, eso no corta una caída de cabello, es una creencia. Entonces eso es un poquito acompañar al paciente y en todo caso a investigar que no hayan otros problemas asociados, como alguna anemia, como algún problema de tiroides, que también a veces son causas de este fluvio telógeno. Y por último, los trastornos de la pigmentación. En fármacos, me dices en fármacos. Ah, ya, en fármacos del efluvio telógeno, me imagino que te refieres. Mira, hay una lista larga de fármacos que potencialmente podrían provocar, pero no es que sea la regla. Por ejemplo, la isotretinoína. Hay pacientes que te dicen, doctora, empecé a tomar la isotretinoína y se me empezó a caer el pelo a los meses. Sí, es una posibilidad, pero es muy raro. Por ejemplo, algún otro medicamento que hayamos visto que cause esto, además de la isotretinoína, los anticonceptivos. A veces hay pacientes que empezaron una toma de anticonceptivos o no solo la toma, a veces dejaron de tomar anticonceptivos y a los 3 meses empiezan a notar la caída de cabello y se viene abajo el cabello, pero suele ser algo autolimitado. Lo que pasa es que tú más o menos tienes que pensar, si empezaste con una caída aumentada de cabello, ¿qué cosa ha pasado hace 3 meses? Y por ahí que puedes descubrir la causa. A veces no se descubre, bueno fuera, realmente a veces no se descubre, pero tienes que hacer un poquito de énfasis con el paciente en cuanto a buscar el causante, porque si descubres el causante, sabes que acabando ese causante, por ahí que se acaba todo, ¿no? Porque acuérdate que igual es algo autolimitado, no va a generar mayor problema en el paciente. Esos pelos que se te cayeron, porque ahora se te caían un 30% de cabellos, en 3 a 6 meses vuelven a ser ese 9% al que estamos habituados. Más o menos ese 9% se corresponde con una pérdida de 100 a 150 pelos diarios, la cual es normal. Ojo, o algo que se recomienda también es que no se dejen de lavar el cabello como se solían lavar, porque el paciente piensa que el lavado es lo que le está botando el cabello y lo cierto es que es incorrecto. Un lavado no es capaz de ser tan potente como para botarte el cabello. O sea, que el lavado es el culpable o que el champú es el culpable, eso es falso. Los cabellos que se te caen cuando te lavas son cabellos que ya estaban en telógeno, que tenían que caerse. Así que no te abrumes y dejes de lavarte. Porque ¿qué va a pasar? Si te lavaste hoy y dices, me lavo en 5 días, se te van a caer todos esos cabellos acumulados que se te debieron caer en esos días y va a ser peor. Se te va a agravar el problema porque te vas a estresar, te vas a preocupar, así que por ahí que hay que tener cuidado en cómo manejamos esto del pelito. Ahora, hay que tener bien en claro, generalmente cuando un paciente tiene alopecia androgenética, lo que más te dice, además de la caída, te dice que está notando más
adelgazamiento del pelo, acuérdate. Un efluvio telógeno jamás va a tener un pelo adelgazado, no hay por dónde. Es caída aumentada de cabello, ojo. Y bueno, en la última diapositiva, que es algo de hecho menos frecuente, pero que igual está, y aunque parecen solo molestias cosméticas, realmente son muy limitantes para el paciente, es el vitiligo como representante de los trastornos de hipopigmentación y el melasma como representante de los trastornos de hiperpigmentación. El vitiligo es una enfermedad autoinmune. No se sabe exactamente qué gatilla o qué dispara la enfermedad, pero se relaciona bastante con algún estrés fuerte que tuvo el paciente, por ejemplo. Y empieza la pérdida de la tolerancia. El organismo ya no reconoce los melanocitos como propios y los ataca, los destruye. Y esto provoca que se pierda el color. La clínica es manchas o máculas acrómicas, sin color. O sea, ni siquiera decimos que es hipocrómica, son acrómicas. Y como es una enfermedad autoinmune, se relaciona a otras enfermedades autoinmunes. Este paciente también puede tener alopecia areata o tiroiditis de Hashimoto. El tratamiento, como suele atacar la cara como una de sus primeras zonas, preferimos utilizar los inhibidores de la calcineurin como el tacrolimus tópico antes que los corticoides. Pero acuérdate que esto no es un simple trastorno cutáneo. El paciente con vitiligo tiene más riesgo de hacer pérdida de audición, por ejemplo, y ni qué decir de los síntomas de ansiedad o depresión en estos pacientes. Recuerda que el vitiligo pigmenta, o sea, la recuperación del vitiligo empieza desde los pelos. Por ejemplo, acá debe tener el paciente vellitos, ya. De los vellitos empieza la pigmentación. ¿Cómo? Lo vas a ver como puntos, islas de pigmentación. Por eso es que la cara es una zona, como es zona pilosa, responde muy bien y repigmenta fácil. Pero tú mírale la palma al paciente que tiene vitiligo, o mírale la planta del pie. Si no tienes pelos ahí, ese vitiligo no te responde por nada del mundo. El melasma es otro síntoma, o otro motivo de consulta frecuente en dermatología, y si bien no es algo malo, es algo crónico, y es muy difícil de hacerle entender eso al paciente, porque lo que se sabe es que estas manchas tienen muchas asociaciones. El sol, la genética, el mamá, papá que lo tuvo, tú lo puedes tener. La raza, nosotros los latinos somos más propensos a tener este melasma, y no solo eso, somos más pacientes más difíciles. Por nuestro tono de piel es más difícil recuperarnos un poquito de eso. También se ha asociado a la toma de anticonceptivos, por eso es que se le suspende el anticonceptivo a estos pacientes. No tiene nada que ver con el hígado, contrario a lo que mucha gente piensa, así que eso de mito hay que desterrarlo un poquito. Y lo que se sabe, por ejemplo, es que también esto ocurre si inflamas la piel con algo. Por ejemplo, este melasma del bigote es casi seguro que lo tiene el paciente ahí porque se depila, se quita con las pinzas el pelito, se quita con la cera, se hace con depilación hindú, en fin, o sea, tienes que evitar esas cosas porque todo lo que causa inflamación en la piel del paciente le va a generar mancha. Y ojo, antes se creía que el melasma era solo de la cara, ahora también hay en el cuerpo. Eso es, perdón, en el cuerpo, pero en áreas fotoexpuestas. Por ejemplo, hay melasma de la mano. Eso es muy curioso, es un hallazgo reciente. Y otro factor agravante que a veces es el causante de que estas personas recaigan con tanta facilidad es el famoso luz azul o luz visible, que es algo que todos ahorita estamos en más riesgo, especialmente si tienes manchas, ha llegado el momento de cuidarte, porque la radiación visible, porque es la que vemos lógicamente, que emiten los dispositivos electrónicos, como los que estamos usando ahorita todos, ustedes y yo, o la luz del espacio en donde estamos, el foco, todo eso también se ha descubierto que contribuye en las manchas y en el fotoenvejecimiento. Por eso es que aquellos que están en teletrabajo o que, como todos, estamos más tiempo en casa con los dispositivos electrónicos, se recomienda que usen también el bloqueador solar dentro de casa. ¿Quiénes? Sobre todo, estas pacientes. Porque contribuye a que persista la enfermedad, que de por sí es fastidiosa, porque es crónica. Y a veces hace que fracases cuando le das los tratamientos despigmentantes. Así que cada vez se descubre más de esto,
Y ojalá pudiéramos tener la respuesta al tratamiento, pero realmente no hay un tratamiento único. Es multitratamiento. Al igual que el vitiligo, tienes que valerte de varias cosas, porque una sola cosa te aseguro que no va a lograr un gran resultado. Y bueno, una miscelánea, porque fue una pregunta aislada en algún examen, hablamos del prurigo infantil. El prurigo infantil, o urticaria popular también le llaman, pero es un poquito, ese término puede generar confusión, por eso mejor le llamamos prurigo infantil, es una hipersensibilidad a la picadura de los insectos. O sea, este pequeñito tuvo una picadura por acá, pero en todos lados reaccionó. Es muy curioso, porque basta que le pique un insecto para que reaccione así. Las lesiones son clásicamente pápulas, pero que a veces tienen una pequeña vesícula al medio. Eso te lo dice el papá. Pero lo clásico son las pápulas. ¿Dónde? En las áreas expuestas, por ejemplo, las extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque están expuestas a las picaduras, lógicamente. Se pueden autolimitar, pero pican tanto que tienes que ayudarle con algún tipo de corticoide tópico o algún desinflamante, porque es típico que el niño tenga esto y le deje manchas, secuelas que no, de hecho que no gustan. Pero es un cuadro que molesta en los niños, pero ya para cuando son más grandes se va. Y bueno, eso sería todo de momento. Si tuvieran alguna pregunta, me la pueden hacer llegar por acá o escribir de todas maneras a mismo Villamedi o a mis redes allá. A ver, lo leo. Que me estaba despidiendo, pero te lo leo. Doctora, ¿hay alguna diferencia en el tratamiento de la tiña unguial de una uña o de varias uñas? A ver, si es una uña, entiendo de la... Allá. Lo cierto es que el mejor tratamiento para la tiña de la uña sigue siendo el tratamiento oral. Pero puedes hacer la excepción cuando es una uña o cuando es muy distal. Puedes optar, por ejemplo, por el tratamiento tópico, pero en laca. En laca, no en crema, ojo. Pero lo tienes que utilizar tipo 10 meses a un año, o sea, tampoco es tan poco tiempo. Otra cosa que ha salido como alternativa cuando tienes una sola uña afectada, y como te digo, es mínima la afectación, sobre todo es distal, es optar por el láser, que también te ayuda e incluso te cura. Pero lo cierto es que la mayoría de pacientes, por lo menos el 90-95% de los pacientes, siempre tiene 2 o más uñas afectadas, y eso por lo general direcciona tu tratamiento a usarlo o por vía oral principalmente. No se ha visto que mejore el resultado como tal el combinar la laca con la pastilla, pero sí es una buena opción, sobre todo cuando la uña es gruesa. O sea, digamos que lo atacas por 2 rutas. Tomas la pastilla y además a la uña gruesa la limas y le colocas la laca, potencia o mejora de alguna manera ahí sí el tratamiento. Pero si es una uña en teoría no gruesa, solamente blanca, bastaría con la terbinafina. No sería tan necesario el tema de la laca, aunque a veces lo damos. Pero lo cierto es que ya la misma pastilla suele hacer su función y la hace muy bien. Siempre tengan en cuenta que lo ideal para dar un tratamiento en tiñas unguiales es importante hacer los exámenes previos para estar seguro de que estás bien dándole la terbinafina y no, en cambio no le debiste haber dado el itraconazol. ¿En acné severo se recomienda el uso de retinoides orales solos o combinados con tópicos? Buena pregunta. Nunca puedes combinar un retinoide oral con un tópico. Sí puedes combinar un antibiótico oral con un tópico, no hay problema, no va a pasar nada, pero no puedes una piel que ya está con un retinoide oral, someterla al estrés de un retinoide tópico, porque ya la piel de verdad que la sufre un poquito, o sea, se reseca bastante, es como el retinoide de alguna manera recambia la piel, se puede irritar fácilmente, y si a eso le agregas un retinoide tópico, realmente no es lo más recomendable. Algunos colegas por ahí que lo hacen cuando recién inician el tratamiento con el retinoide oral, por unos días, como sabes que te va a seguir saliendo el granito, el acné, y eso es inevitable, para esos granitos, como para que el paciente sienta que igual estamos ayudándole con algo, les dan también el retinoide tópico puntual.
para el granito ese que le sigue molestando, pero no es lo más recomendable. Si tú ya optaste por el retinoide oral, por la isotretinoína, es suficiente. Lo único que tienes que darle de forma tópica es un hidratante para el rostro porque se le va a resecar el rostro, un bálsamo labial porque se le va a resecar el labio siempre, eso sí es la regla, a todos se les reseca el labio, y un fotoprotector, porque acuérdate que la isotretinoína y también las tetraciclinas dan fotosensibilidad. Entonces el paciente va a sentir que cuando salga a la calle, así sea un día frío, va a sentir ardor en su piel o calor incluso. Entonces eso tienes que tú manejarlo dándole el resto de terapias, pero como ayudantes, ¿ah? No necesitas ya más tratamiento. Realmente, lo único que tú necesitarías si ya estás tomando isotretinoína es que si tu acné tiene un componente hormonal de fondo, tipo ovario poliquístico, tienes que darle anticonceptivos o por último espironolactona. Pero este último manejo de anticonceptivos o espironolactona lo hace endocrinología o ginecología, ya no tanto nosotros, por lo menos yo lo manejo así, ¿no? Manejo yo el acné propiamente dicho, pero lo hormonal yo no me meto y llamo al especialista en esa área porque te aseguro que el acné no va a mejorar como quisiéramos, por más que la isotretinoína sea el mejor tratamiento para el acné. Tienes que corregir también lo hormonal, de todas formas. A ver si tuviera alguna otra pregunta. Creo que ya no. A ver, déjenme ver. Ya, bueno, creo que ya esas son todas las preguntas. De igual forma, alguna duda si se tuviera de dermatología de la clase o algo no quedó claro, tienen mis redes, no sé si las dejé al inicio, me parece, bueno, ya las ubicamos, para que me contacten y para que puedan resolver la duda que les quedara, ¿no? Dermatología es un capítulo muy bonito, no es el más preguntado, de hecho es uno de los menos preguntados en el examen, pero tengan en cuenta que la diferencia siempre la va a marcar quien estudia todo, o sea, quien estudia lo más preguntado e incluso lo menos preguntado, porque aquí es cuando si tú aciertas la pregunta que te viene de de esta área poquito preguntada, es cuando marcas la diferencia y cuando obtienes un mejor resultado, definitivamente. Me preguntan por la urticaria al ejercicio. Esas urticarias asociadas a algún estímulo, les cuento que es bien difícil de prevenir. Sí, me imagino, es bien difícil. Se supone que la forma de prevenir la urticaria es quitando el estímulo, ¿no? Yo sé que es fácil decirlo, pero no es fácil sobrellevarlo. Eh, en teoría, la urticaria se despierta pues por bueno, el movimiento y todas esas cosas que haces durante el ejercicio. El antihistamínico, por supuesto que lo puede prevenir. De hecho, una recomendación que yo le hago a algunos pacientes es tómalo antes de que hagas el ejercicio y puedes mantenerlo unos días más, ¿no? No hay tanto problema por eso. Pero tampoco es tan bonito, digamos, convivir con eso siempre. Pero sí, los antihistamínicos, acuérdate, si la urticaria es sinónimo de liberación de histamina, entonces siempre un antihistamínico te va a ayudar. No hay problema con eso. Pero o sea, lo más práctico es decir, mejor no, evítate el estímulo, ¿no? Eso sería lo ideal, por ejemplo, ¿no? Hay personas también que tienen urticaria con los cambios de temperatura bruscos. Entonces, tienes que evitarles esos cambios de temperatura bruscos, hacerlos más graduales. La otra es que optes por ejercicios que no sean tan extenuantes, ¿no? A veces haciendo cosas más ligeras, más suaves, entre comillas, puede no necesariamente desencadenar o despertar la urticaria. Estas urticarias, pues, a veces se acompañan de otras urticarias también, entonces lo recomendable es que de repente cuando se haga el uso también de ropas no fuertes para la piel, tipo las prendas de algodón, por ejemplo, ¿no? Porque hasta los roces, los traumas también a veces te despiertan la urticaria, entonces no es tan bonito sí, los roces, los traumas, sí. El hermografismo. Y a ver, hay gente que me pregunta, ¿y por qué me ha venido? No es tan fácil responderle, porque no hay un porqué. Ojalá fuera fácil de responderle, ¿no? Pero tiene sus temporadas también, no crean. A veces esto tiene una temporada y luego se calma y por ahí que se va. Así como vino de pronto, también se puede ir de pronto. Así que es un poco
convivir con eso. No es del todo fácil, pero sí que se podría. Me parece que alguna otra pregunta. Bueno, yo creo que, a ver. Creo que ya no hay más preguntas, entonces chicos, bueno, ha sido un gusto. Yo sé que la hora ha sido difícil para ustedes, para mí también, no crean. Y bueno, los invito a seguirme en mis redes y a estar en contacto y espero que les haya sido muy útil esta primera clase de dermatología residentado fase 1 en tiempos de pandemia, que para mí también ha sido toda una novedad. Muchas gracias a todos.